Buenos días a todos. Hoy vamos a seguir hablando de lo que es el psicoanálisis y las teorías psicodinámicas, pero hoy nos vamos a enfocar a otra de las corrientes, porque después de Freud vamos a ver que vinieron muchos otros autores a desarrollar sus ideas o a hacer sus propuestas. Sin embargo, dentro del mismo marco, que sugiere que lo principal son los conflictos inconscientes. Es decir, a fin de cuentas, lo importante es entender lo que nosotros tenemos en nuestro inconsciente y eso nos va a dar las llaves para entender a la persona. Si quieren ir prendiendo sus cámaras. Qué bonito cubito con sombrero. Vale, pues hoy perdimos a varios del grupo, parece, o tal vez todavía lleguen. Pero pues me alegro de que estén aquí y vamos con los arquetipos y la teoría de Jung en general. Carl Jung era durante mucho tiempo fue, digamos, como el alumno preferido de Freud, porque en el psicoanálisis básicamente lo estaban manejando un poquito como una escuela filosófica. Y entonces lo que se tenía era como personas que básicamente aprendían directamente de Freud y que se esperaba que iban a tomar pues las riendas del psicoanálisis de acuerdo a sus ideas, pues una vez que Freud ya no estuviera. En particular, sugerían que el principal, digamos, el aprendiz como más importante y el que mejor se llevaba con Freud era Carl Jung, pero en algún punto tuvieron una gran pelea y nunca jamás se volvieron a hablar. Y entonces Jung, en lugar de ser el heredero a la corriente de psicoanálisis clásico, básicamente fue y fundó su propia corriente dentro de la misma teoría. Jung estaba interesado en cosas más místicas, un poco más esotéricas, un poco más mágicas. Y también, como vamos a ver con Freud, su teoría sobrevive mucho como una teoría para construir narrativas y también para realizar análisis de textos y medios que vamos a tener. Jung busca considerar principalmente lo que son la idea, digamos, toma la idea del inconsciente que propone Freud y la lleva a otro nivel, porque él sugiere que no solo vamos a tener un inconsciente personal, sino que nosotros como humanidad vamos a tener un inconsciente colectivo. Es decir, todos vamos a compartir ciertos tipos de imágenes, ciertos tipos de símbolos, ciertos tipos de conceptos, podríamos decir, que son en cierto sentido universales, que van a ser inmediatamente entendidos por cualquier persona de cualquier cultura. Podemos cuestionarnos qué tan universal realmente son las ideas de Jung. Pero en general vamos a ver que sí podemos encontrar ciertas imágenes que son más o menos comunes, que van a ser lo que son los arquetipos. Ustedes tenían una lectura y quiero saber qué entendieron de la lectura y qué me podrían contar sobre ella. Sé que es temprano y es jueves, pero vamos a irnos despertando. Los arquetipos de los personajes. Recuerdo que estaba. Es que ya lo leí un montón. Estaba el guardián de la puerta, no recuerdo cómo era, pero es el principal, por así decirlo, que tiene que superar bueno, la prueba del héroe y no recuerdo qué tanta cosa. Luego está el otro que tenía, ¿cómo se llama este? Buscaba nada más el provecho por sí mismo, ponía como ejemplo a Bender de Futurama y otros más que al final de cuentas por andar de avariciosos le llegaba la factura y pues les llegaba cara más o menos por así decirlo. Los otros ya no recuerdo cómo se llamaban ni tampoco cómo eran como tal. Ok, vale, gracias. ¿Los demás quieren complementar ese comentario? ¿Qué otros tipos de arquetipos tenían?
Pues no me acuerdo yo de los nombres exactos, pero sí son como los personajes, ¿cómo se llama? Principales y secundarios y otros que están pues destinados a desaparecer al último segundo, o solo servir como un propósito. Y pues está como el antagonista, creo que sería. Pues creo que pues tuve como más retención de, no sé si cuente. Ok. Vale, ¿qué dicen los demás? ¿Qué más pueden añadir a Yo eso? me acuerdo del niño sabio Ujú. que ponía de ejemplo a Tommy de los Rugrats, el mutante, o que, bueno, así es como lo define, pero es el que se pasa al otro lado, Ajá. el que se vuelve de los nuestros, por así decir. Y con esto yo me acordé de, no me acuerdo qué ejemplo venía, pero yo me acordé de Zuko, de Avatar, Ajá. y la sombra también es otro. Ok. Vale, ¿alguien más tiene algo que complementar? No. Ok. En términos generales, ¿qué entendieron que es un arquetipo? Es decir, podemos citar muchos ejemplos, pero en general, ¿qué sería un arquetipo? Básicamente un personaje con una personalidad distinta a la de los otros personajes. Ok. Una personalidad, yo diría, ya definida, o sea, que se utiliza para varios personajes. Ok. Como un, digamos, un modelo que ya existe y que podemos aplicar a otros, en otros sentidos. Vale, ¿qué dicen los demás? Es como una tendencia entre cierto tipo de personas, bueno, de personajes. Podría ser, podríamos definirlo de esa forma. Vale, la idea del arquetipo es que vamos a tener, en efecto, como dicen, ciertos modelos, ciertos patrones predeterminados de conducta de los personajes que nos van a ayudar a definir su rol en la historia y que nos van a ayudar a reconocer, bueno, cuál es su función dentro de esta misma historia. Van a tener ciertas características que pueden repetirse y van a tener también eh, digamos, ciertas funciones. Por ejemplo, la idea del guardián del umbral es que es, digamos, el personaje que le permite al héroe superar, digamos, su prueba, ¿no? Vamos a encontrar que en gran parte de los medios que consumimos vamos a tener personajes que están basados en ciertos arquetipos. Y muchos de estos arquetipos nos pueden servir cuando vamos armando nuestra historia para poder entender qué nos va, qué nos va a ayudar, ¿no? Para Jung, nuestro inconsciente colectivo está, digamos, lleno de lo que son los arquetipos y esos arquetipos van a tomar manifestaciones específicas dependiendo de la cultura. Vamos a ver un ejemplo muy sencillo. Podemos ver que la figura del dragón va a aparecer en distintas mitologías alrededor del mundo, inclusive culturas que no han tenido tanto contacto la una con la otra. O sea, tener el dragón europeo, que, ¿qué características dirían que tiene el dragón europeo? O sea, ¿qué lo distingue? ¿Cómo se imaginan el dragón clásico de los, digamos, de las historias de Europa y inspiradas en la mitologías europeas? Pues como seres voladores, ¿no? Es un dragón que puede volar. ¿Qué otras cosas hace? Escape Lanzar fuego. fuego. Tiene Ah, alas. tiene alas, lanza fuego. ¿Se me Ser ocurre algo muy más? grandes. Tienen a ser muy grandes. Aparecen muchos cuentos, podría ser. Aparecen muchos cuentos. Podemos pensar también que este es el tipo de dragón que vamos a asociar con conductas típicas dragonescas, como por ejemplo tener como su oro ahí. Un dragón puede estar asociado con eso. Un dragón puede ser alguien que ataque los pueblos y que secuestre doncellas. Un dragón es el oponente natural del caballero, ¿no? Sí. En este sentido. Es su depredador natural, o tal vez sea al revés. Entonces, podemos pensar que el dragón europeo tiene ciertas características. Se encontraron, por ejemplo, variaciones del dragón europeo, como el dragón en las culturas eslavas, que se distingue por tener 3 cabezas. Vamos a encontrar también
los dragones dentro de las culturas asiáticas, donde también tienen un papel importante, pero vamos a ver que tienen ciertas características distintas. En primero vamos a ver cómo se presenta y cómo se representa, es decir, el diseño suele ser diferente. Pero vamos a encontrar también, por ejemplo, que en mitologías como la china, el dragón no es tanto un símbolo, por ejemplo, de la avaricia, sino más bien es un símbolo de la sabiduría. Es decir, si nosotros podemos pensar en representaciones de dragones, digamos, orientales, vamos a ver que tiene como otra simbología, ¿no? Aunque tiene pues muchas cosas en común, o sea, podemos considerar que son distintas especies de la misma bestia. No sé, por ejemplo, ¿dónde podríamos ver representados a los dragones orientales? Y en los desfiles de, pues, de las calles que hacen en Japón, ¿no? No sé. Pinturas. Pinturas en el, por ejemplo, como dice Daniel, en el Festival de Año Nuevo Chino. Ajá, los festivales Ajá. de Año Nuevo. Vamos a ver como que el dragón es una parte importante. Si han visto el viaje de Chihiro, por ejemplo, vamos a ver una representación de un dragón oriental basado como en el arquetipo general, ¿no? Vamos a ver que es un dragón que se ve distinto y tiene pues características distintas, es decir, Haku no es un dragón que va a reunir su tesoro, ¿no? Es un espíritu de la naturaleza. Por otro lado, podemos encontrar figuras relativamente parecidas al dragón, en también, por ejemplo, mitologías de, de distintos países de América, la América Latina, América del Sur, y en particular vamos a encontrar pues a la serpiente emplumada, ¿no? ¿Qué sabemos sobre la serpiente emplumada? ¿Qué la distingue? Pues que tenía su arquetipo meramente como de Dios, ¿no? Lo que dicen, O sea, arquetipos. Y tenía plumas y era un ser, se supone, pues, según las leyendas, gigante, ¿no? entonces podemos pensar que en la mitología, digamos, en particular mitologías de los pueblos que se originan pues en México, vamos a ver que es una figura, es una deidad, que aunque tiene características que tal vez la hacen parecerse un poco a los, digamos, otros dragones, pero pues también se distingue bastante por ese sentido. Podemos pensar, por ejemplo, que en Europa la figura del dragón muchas veces se asocia como con una figura un poco diabólica o demoníaca. Por eso tenemos representaciones comunes como San Jorge matando al dragón, ¿no? Que generalmente es un dragón, a veces puede ser como una cosa rara, pero, pero existe como ese tipo de simbología. Sin embargo, si nosotros vemos todas esas criaturas, podemos identificar que tienen cosas en común, es decir, son seres reptilianos, o sea, no reptilianos en el sentido de la teoría de la conspiración, pero son seres basados en reptiles, tienen escamas, generalmente pueden volar, son criaturas míticas que curiosamente se repiten en distintas mitologías. Entonces, ¿se les ocurre alguna otra criatura mitológica que tienes como sus variaciones en diferentes culturas? Mm, Pues podría ser algo como un titán, ¿no? No, Pero no se me ocurre si animal o... Tiene mucho que no leo cuentos, ni mitos, ni... ah, podríamos pensar, por ejemplo, que muchas mitologías tienen sus propias representaciones de una criatura gigante, ¿no? Ujú. Por ejemplo, en los griegos tienen pues justamente los titanes, tienen también las criaturas de 100 brazos y tienen otras ideas sobre las criaturas gigantes como los cíclopes y así. En la mitología europea vamos a encontrar a los gigantes pues como un poquito más convencionales, que son simplemente seres humanos como grandes y relativamente tontos. No sé en qué otras mitologías podríamos encontrar representaciones de los gigantes. Ay, no se me ocurre. A ver, ¿cuál, perdón? No, se te corta un poquito el final de tu frase. Creo que también estaba una parte nórdica, ¿no? Ajá. Podemos pensar en los gigantes de hielo, ¿no? Que son enemigos de los dioses. Gigantes aparecen mucho en la mitología nórdica. En la cultura griega La- también podría ser.
Sí, podría ser también, vamos a encontrar diferentes criaturas gigantes en la cultura griega, en particular algunas que se parecen un poquito más al gigante que vamos a tener en cuentos y mitos de Europa, ¿no? ¿Vale? ¿Se les ocurre alguna otra que conozcan? Pues yo pensaba tal vez La Llorona. Digo, hay como una variación entre la versión mexicana británica y la versión española. Ok. Podemos pensar que es la misma, como una leyenda con bastantes detalles parecidos, pero que tiene características distintas dependiendo a dónde esté, ¿no? Y si nos vamos a otras culturas, también podemos encontrar figuras parecidas, como de mujeres que son responsables de la muerte de sus hijos, ¿no? Por ejemplo, en la cultura griega está Medea, que también tiene su tragedia, que básicamente tiene una historia algo parecida, aunque después no se arrepiente mucho, ¿no? Pero, pero podemos encontrar como que es una narrativa arquetípica. O ¿Algún otro los ejemplo? sucubos también. ¿Los qué, perdón? Sucubos, las mujeres que son demonios. Podríamos pensar también, digo, lo he escuchado en la cultura griega, por ejemplo, puede ser una Ok. representación también de un demonio cristiano y podemos encontrarlo como tal vez figuras parecidas en otras culturas. Si nos fijamos, por ejemplo, en algunas narrativas también mitológicas, vamos a ver que hay ciertas que igual se repiten. No sé, por ejemplo, vamos a tener mitos asociados como a los dioses del sol, mitos asociados a la llegada de la primavera, que se pueden repetir o ser muy similares entre distintas culturas. En términos generales podemos decir, bueno, tal vez no sean universales, pero en general vamos a ver que en distintas culturas podemos reconocer figuras sumamente parecidas. Los arquetipos forman la base de la teoría de Jung, y él sugiere que se trata de imágenes primordiales universales, es decir, son representaciones o como moldes a través de los cuales nosotros podemos rápidamente entender muchas cosas sobre el tipo de personaje que se trata. Es decir, si yo estoy viendo, no sé, el Karate Kid y aparece el señor Miyagi, ¿qué puedo inmediatamente yo inferir sobre el señor Miyagi? Pues que es como un superhéroe prácticamente, ¿no? Podría Está pensar que viejito. es un viejito, pero el hecho de que sea viejito me va a indicar Pues es algo. el hombre grande sabio, ¿no? Es el sabio Exacto. normalmente. Ajá. Ajá. El maestro, pues justamente, ¿no? Sí, es decir, si yo estoy viendo, vamos a ir más allá, yo estoy viendo una película de artes marciales y en eso aparece un señor viejito, como muy tranquilo y extrañamente pacífico, yo puedo inmediatamente inferir que se trata del mentor, ¿no? Y probablemente en algún punto va a demostrar sus grandes habilidades de artes marciales. Llega a salvar al Dani. Sí. Podemos pensar en que este es un personaje, digamos, arquetípico. Más allá de, ya sea, por ejemplo, ahí es como un mentor clásico de artes marciales, pero podemos pensar eh, que forma parte de un arquetipo más grande, del cual podemos ver ejemplos aquí también. ¿Cómo podríamos denominar este arquetipo? Profesores. Profesores, más o menos. Sabios, ancianos sabios. Vale, me gusta, creo que ancianos sabios puede ser un poquito más preciso. Sí, porque Palpatine no es bueno. No, pero de hecho podemos ver también que todos estos personajes toman el mismo papel hacia el protagonista. Sí. Son mentores. ¿Conoces la tragedia de Plagueis el sabio? Exacto, ahora podemos ver que Palpatine es una representación del mismo arquetipo, podríamos suponerlo, pero digamos desde su lado negativo, ¿no? O sea, no instruye a Anakin sobre el buen camino, sino que le instruye sobre el lado oscuro de la fuerza. Digo, bueno, perdón por los spoilers, pero bueno, es Star Wars, ¿sí? Voy a asumir que ya más o menos lo sabían. Tenemos, Spoilers de 1970. sí, Perdón. sí, no hay problema. Entonces, podemos ver que todos estos personajes, como por ejemplo Dumbledore, Yoda, Palpatine, el señor Miyagi, todos ellos son mentores hacia el protagonista y vamos a ver que tienen como ciertas características que los unen, aunque sean muy diferentes. Es decir, aunque Yoda sea verde y tenga orejas y viva en un planeta lleno de pantanos, Claro, podemos güey. identificar que es
básicamente forma parte digamos, tiene características que lo unen al señor Miyagi, aunque el señor Miyagi sea un señor japonés viejito que vive en la Tierra, ¿no? Es decir, que pese a que cambian ciertas cosas, digamos, externas, cambian sus conductas, cambia su apariencia, el tipo de personalidad, pero vamos a encontrar ciertas cosas que nos hacen identificar qué es lo que van a hacer ellos dentro de la narrativa. ¿Qué características creen que podrían ser en el caso de este arquetipo? Es decir, ¿qué es lo que nos señala que este es el mentor o este es el anciano sabio? Su forma tranquila, puede ser. Ajá, Anciana, como dicen. Ajá, podemos encontrar generalmente que son figuras que tal vez se comportan de una forma un poco excéntrica, pero que en general se van a tomar como muy con calma las cosas, ¿no? Inclusive puede ser una calma como muy inesperada. Como que sugiere que tienen como una gran habilidad, pero saben mejor que usarla para cualquier cosa. Ujú. Entonces, ¿se les ocurre alguna otra característica? Que normalmente están vestidos con túnicas. Ok, podría ser una. Digo, puede variar un poco, pero vamos a encontrar que tienen como un ropaje más, no sé, ceremonial, podríamos decir, que también los distingue. O sea, si nos vamos, por ejemplo, a ver a, no sé, Gandalf y Dumbledore y todos ellos van vestidos justamente con túnica. A mí me preocupa cómo es que envejeció en 10 años, o creo que eran 7 años, tan rápido Dumbledore. Tuvo una vida muy estresante. Y muchos autores no saben bien a las matemáticas, ¿no? Por eso escriben cosas. Pero vale, podemos pensar, por ejemplo, que una cosa que ya está implícita en su nombre es que generalmente van a ser ancianos, ¿no? Es decir, podemos esperar que tal vez tengan una barba blanca o tengan otros indicios que indiquen, bueno, que es una persona que ya ha vivido mucho, ¿no? Generalmente vamos a encontrar mentores que, pues, al menos en sabiduría, tienen una mayor edad. Y por fin, podemos decir que una de las características principales que van a tener es el hecho, pues, es la función que van a tomar en la historia. Es decir, el mentor es ese personaje que va a estar ahí para nuestro héroe, para nuestro protagonista, y le van a dar cierto tipo de conocimiento, cierto tipo de apoyo, aunque muchas veces lo van a hacer de una forma como un poco extraña, ¿no? Es decir, el señor Miyagi no le dice así, necesitas aprender artes marciales, pero le pone a limpiar el coche, ¿no? Así que limpia así, y después limpia así, y para que, digamos, que no revela su sabiduría de una forma directa. Podemos pensar en que entonces, aunque todos estos personajes tengan características muy distintas y sea muy fácil diferenciar, por ejemplo, entre Yoda y Dumbledore, tienen algo como una cierta esencia y una cierta función esencial que nos va a permitir identificarlos como parte del mismo arquetipo. No sé, ¿se les ocurre algún otro personaje que cumpla con la función de mentor? Que sea parte como ese. Ajá, Obi-Wan podría ser. El viejo Ben Kenobi. ¿Conoces a un Kenobi? Pues claro que lo conozco. Batman también ¡Soy es un yo! mentor, ¿no? ¿Cómo, perdón, Daniel? Batman también es un mentor, ¿no? Ya más adelante cuando... Yo pondría a Alfred, más que nada, un poco. Pero como no mostrado. Ahí podríamos pensar, no sé, si ustedes han visto alguna vez Batman del futuro. Ahí, sí. Excelente. Ahí Batman, por ejemplo, toma el papel de mentor, ¿no? Porque ya es como un viejo cascarrabias que ya como que no puede pelear de igual manera, pero puede impartir como su sabiduría. Pero no diría tanto que no sé, como muchas de las adaptaciones de Batman, Batman siente a ser el héroe, ¿no? O sea, es como la figura central. Alfred podríamos cuestionarnos si su función es más como apoyo emocional. Digo, tal vez en alguna interpretación podría tomar como ese papel de mentor, pero generalmente podríamos pensar que su función clave es otra, ¿no? No sé, ¿algún otro personaje que se les ocurra que pueda entrar aquí? El maestro Splinter. El maestro Splinter, definitivamente. El maestro de las tortugas ninja, no me acuerdo su nombre. Splinter. Splinter. Ah, lol, ok. Justamente. Iron Man con Spider-Man también. También podríamos pensar.
Por ejemplo, Splinter, aunque sea una rata, podemos ubicarlo fácilmente dentro de esa categoría, ¿no? De Digo, no es ratas. un insulto, es literalmente una rata. Una rata. Una rata. Sí. Em, Entonces, podemos pensar que tiene como esa esencia digamos, de mentor, de anciano sabio, que lo distingue de otro tipo de personajes. Pese a que cambian todas sus características, puede cambiar mucho su historia. Es decir, tenemos a magos, tenemos a Jedi, tenemos a Sith, tenemos a artistas marciales. Todos ellos tienen algo que los une, ¿no? Cuando yo tengo un arquetipo, básicamente lo que yo tengo es como esa esencia que yo puedo tomar y moldear a mi gusto. Pero dentro de lo que yo puedo hacer, esa esencia ya me permite como transferirle mucha información a mi público sin tener que explicar, bueno, este es el señor Miyagi y es muy sabio, porque desde el momento que el señor Miyagi entra a pantalla, vamos a saber que es muy sabio y vamos a esperar que va a enseñarle a Daniel a ser igual de sabio, o al menos pegar bien. En términos generales, el arquetipo lo vamos a ver con vamos a encontrar muchos, es decir, no hay como una clasificación universal de arquetipos. Ustedes leyeron un texto donde se incluían varios, pero vamos a encontrar un montón de clasificaciones distintas. Y nosotros vamos a encontrar que los arquetipos son imágenes primordiales que a su vez se van a expresar a través de símbolos y personajes. Y cada uno va a tener muchas expresiones, es decir, si nosotros pensamos en el arquetipo del héroe, ¿qué personajes se les ocurren? Iron Man. Iron Man. Ajá, digo, podemos irnos como sobre todo los Avengers, ¿no? Por ejemplo. Ujú. Ok, Link es un héroe. Sí. Link es un héroe. Well, ¿Quién más? excuse me, princess. Te va a tocar Doom Slayer. el montage. ¿Qué, perdón? No, Yo- de hecho ese del Excuse Me Princess era de la serie original de Zelda que se transmitió. En Doom Slayer, ¿no? 1800. Sí. Sí. Bueno, algunas encarnaciones de Link son más heroicas que otras encarnaciones de Link, ¿no? Pero no sé qué otros personajes podrían entrar en el arquetipo del héroe. El Doom Slayer. Podría ser. El jefe maestro. Master Chief. El chef maestro. Ah, William Blazkowicz. Y ese vato. Chulada, ¿no? Sí. Vale. Podemos pensar que gran parte de nuestros protagonistas, especialmente en historias de acción, aventura, fantasía y ciencia ficción, van a tender a ser el héroe. No sé, Luke Skywalker es un héroe como muy clásico en ese sentido. Vamos a encontrar que los superhéroes muchas veces toman ese modelo de héroe también, ¿no? Y aunque todos sean diferentes, tengan su propia historia, tengan sus propias características que los distinguen y los hacen interesantes, vamos a reconocer que su función y su camino va a estar hasta cierto punto definido por el hecho de que sean héroes. Los arquetipos no solo van a ser personajes, sino que también vamos a encontrar objetos, lugares, situaciones, etc. Por ejemplo, una espada podemos pensar que es un objeto muy arquetípico, es decir, si yo veo a un tipo con una espada, eso puede ser algo que ya me esté diciendo algo del personaje. Puedo pensar en otros objetos arquetípicos como por ejemplo un cáliz. Puedo pensar en lugares arquetípicos como la torre, el bosque, el mar, la isla desierta. Todas estas cosas, en cierto sentido, se guardan como imágenes arquetípicas que nosotros podemos tomar y adaptar para nuestro uso en nuestra historia. Se supone, al menos de acuerdo a la teoría de Jung, que los arquetipos van a ser más identificables y que van a tener resonancia con personas inclusive de diferentes culturas. Aunque podemos encontrar algunos arquetipos que son un poquito más como limitados a cierto tipo de culturas. Por ejemplo, personajes clásicos como, no sé, Yandere y así, van a ser mucho más específicos del anime, ¿no? Son imágenes más reconocibles en ese tipo de cultura. Y los arquetipos van a ayudarnos a expresar ciertos aspectos personales o ciertos aspectos culturales. Podemos definir los arquetipos en función de distintas cosas. Por un lado vamos a tener, por ejemplo, la función.
Es decir, el que el personaje sea el mentor es su función dentro de la historia. Su objetivo es darle sabiduría al personaje y muchas veces morirse en el momento dramático para que no nos preguntemos si, bueno, si Yoda es tan padre, tan buen Jedi, ¿por qué no va a ayudarles a los héroes? Pues porque ya se murió. Tiene sentido. O sea, pensar de hecho que morirse es algo que a veces llega a ser... Casi agradable en Star Wars. Casi que, perdón. Agradable en Star Wars. Podríamos pensar. Porque Pero Obi-Wan se deja matar. ¿Por qué rayos? No sé. Porque pensamos que tiene una función simbólica, es decir, cuando el mentor muere, el héroe se queda como por su cuenta y ahora tiene que asumir todo el peso de la responsabilidad. Y además, pues si el mentor se muere es como una forma relativamente fácil de generar un poquito de drama, ¿no? Sin comprometer nuestra historia principal. Si lo que hace el mentor es enseñarle al héroe, una vez que el héroe ya aprendió, pues ya el mentor como que ya no sirve tanto, ¿no? Entonces va y se muere. Star Wars vamos a ver que es un buen ejemplo porque al menos en la trilogía clásica va a seguir muchas cosas arquetípicas. Tiene personajes como el héroe, la princesa, y el lovable scoundrel, varios mentores. Va a tener como personajes que van a ser muy fácilmente reconocibles para nosotros dentro de su función. Sabemos qué van a hacer, sabemos más o menos cómo van a actuar, pero pues la expresión particular que tiene pues es lo que le da, digamos, sabor. Pueden definirse por sus características. Por ejemplo, podemos pensar en un arquetipo de antihéroe. Podemos pensar que el antihéroe es como el héroe, pero más oscuro. Podemos pensar en otros arquetipos, no sé, como el trickster, el personaje que hace como... que el personaje que digamos no es hasta cierto punto ni bueno ni malo, sino que es más bien una fuerza caótica, como Loki en las historias mitológicas, como Bugs Bunny en todas sus caricaturas. Vamos a encontrar que ese personaje se define más por lo que es, o podemos encontrar personajes que se definen por sus relaciones. Vamos a encontrar arquetipos como los enamorados, que básicamente lo único que hacen es estar enamorados. Es decir, por ejemplo, en Piratas del Caribe, vamos a tener a Will y a Elizabeth, que se definen más que nada por el hecho de que ellos están enamorados y tienen problemas estando juntos, ¿no? Eso es como su función principal dentro de la historia. Como mencionaba, no hay como así una clasificación que diga, estos son todos los arquetipos que tú vas a tener. Vamos a encontrar diversas clasificaciones que dicen, bueno, es que son 12, es que son 18, es que son 30, es que son 70. Pero realmente no hay como una clasificación definitiva. Sin embargo, sí vamos a poder reconocer como ciertos arquetipos que tienen a cierto punto poder y accesibilidad para personas de diferentes culturas. Cuando yo presento un personaje que está basado en un arquetipo, lo que yo estoy haciendo es dándole a mi público una gran cantidad de información muy resumida. Si yo estoy, por ejemplo, haciendo un juego de móvil y quiero, bueno, o sea, quiero que mi personaje sea inmediatamente reconocible como el héroe, pues le doy una espadita y una capita y eso es todo lo que yo necesito para que mi público diga, bueno, este es el personaje con el que yo juego, ¿no? Y probablemente tiene que ir a matar al dragón o rescatar a la princesa. Yo no necesito realmente dar más información porque ya es bien implícita. Si yo pongo al señor sabio con su barba y con su túnica y que empieza a decirle cosas extrañas al protagonista, en ese momento yo ya estoy comunicando que este va a ser el mentor. No necesito explicarlo, darle como una historia, darle ni siquiera una motivación, porque en ese momento ya como que el arquetipo está haciendo el trabajo por mí. Además de los arquetipos culturales, que decidieron que se murieron todos, pero bueno, vamos a pretender que eso no pasó. Jung hablaba también de lo que son los arquetipos internos. Sugería que nosotros como personas vamos a tener, así como Freud sugería que tenemos estas estructuras como ello, yo y super yo, nosotros vamos a tener como estas estructuras simbólicas internas que van a representar distintos aspectos de nosotros mismos. El primero sería la persona. La persona es como la máscara que nosotros nos ponemos para interactuar con el mundo. Es decir, cuando yo estoy, por ejemplo, no sé, en el trabajo, cuando yo estoy interactuando con personas que no conozco muy bien, probablemente yo esté presentando como una imagen un poquito más agradable de mí misma.
Es decir, yo estoy interactuando desde una persona que es socialmente aceptable. Yo puedo tener lo que es el ánima o el animus, que para Jung es como la representación de todas las características que yo voy a asociar con los hombres si soy mujer, o con las mujeres si soy un hombre, y que va a ser como la representación interna mía, digamos, de todas las características de mí que yo considero como parte del, digamos, del otro sexo, ¿no? Yo voy a tener la sombra. La sombra es también un arquetipo que vamos a encontrar a nivel narrativo. Para Jung, la sombra es todo aquello de nosotros que no vamos a aceptar y que vamos a estar rechazando. Si ustedes alguna vez leyeron a Úrsula K. Le Guin, por ejemplo, en las historias de Terramar, tiene una imagen muy clara de la sombra cuando el mago protagonista básicamente desata una fuerza maligna y la única forma de hacer que esa fuerza desista es aceptándola como parte de sí misma. La sombra vamos a pensar que es como la imagen que es hasta en narrativa es como el reflejo oscuro del personaje. Es decir, es y hasta cierto punto un personaje que refleja todos los aspectos negativos de nuestro héroe, por ejemplo. Y el cuarto arquetipo sería el self, que combina todo lo que nosotros somos y la totalidad de de nuestro ser. Sentido para Jung, nosotros por dentro también vamos a tener como nuestras estructuras mentales de arquetipos que van a llevarnos a ciertas conductas y contribuir. Y también pues vamos a ver que se utiliza esto en la construcción de narrativas. Aquí tenemos algunos ejemplos, pues ya tenemos a Link, que es un como muy buen ejemplo del personaje del héroe. Link no necesita poder hablar mucho, sino que desde que nosotros lo vemos podemos identificar cuál es su función en la historia. ¿Por qué? Porque pues trae como su espada, está armado, es un personaje que nosotros podemos inmediatamente pensar que va a hacer cosas heroicas. Podemos pensar en objetos arquetípicos como por ejemplo la espada o el cáliz, que por todo el uso que se les ha dado en los mitos y así pueden ser simbólicos desde que nosotros los identificamos. Es decir, si tenemos una espada, posiblemente va a ser una espada mágica o al menos una espada con gran valor simbólico. Nos identificar personajes como la sombra, donde este personaje, Voldemort, hasta cierto punto va a reflejar muchos aspectos oscuros de Harry Potter. Y vamos a ver eso, por ejemplo, a través de la similitud que ellos dos tienen en su historia, ¿no? En su pasado. Vamos a ver también cómo podemos definir cómo se comportan los personajes. Por ejemplo, Deadpool podríamos identificarlo como un trickster, es decir, es un personaje que realmente no se toma las cosas en serio. Y tiene hasta cierto punto cosas en común con personajes más caóticos. Es decir, no es un personaje que siga como un código moral o un código de reglas, sino que es un personaje como más bien que viene a traer el caos, siguiendo sus propias reglas. Si nosotros tomamos casi cualquier historia, vamos a encontrar que es muy difícil que no tenga ningún personaje arquetípico. Como ya mencionaba, Star Wars es un muy buen ejemplo porque Star Wars, al menos en la original, tiene como personajes que entran muy bien en cada uno en sus categorías, ¿no? Desde la parte de los mentores, la parte de los héroes, la parte de los villanos, todos están como muy bien categorizados. En términos generales, si ustedes tuvieran que identificar algún arquetipo, ¿qué otros arquetipos se les ocurren, además de aquellos que leyeron o que han visto? Hay un tipo de personajes que lo he visto en varias como series y que es como el típico personaje secundario que se la pasa pegado al protagonista y es muy molesto. Ok, podemos pensar que es como el asistente, ¿no? El sidekick. Ajá, por ejemplo, en la serie de The Witcher hay un tipo que no me acuerdo de su nombre, pero hay un tipo que se la pasa como tocando una especie de instrumento de cuerda y el tipo, o sea, la única función del tipo es molestar todo el rato.
Podemos pensar que es un ejemplo de este personaje, ¿no? Como el sidekick, cuyo objetivo es darle al protagonista a alguien con quien hablar o cumplir como ciertas Ajá, funciones solo del rollo. meterlo en problemas y molestar y hablar. Ok. Vale, ¿qué otros arquetipos se les ocurren? El típico personaje medio tontito que a cada rato le anda fregando. Ok, podemos pensar en un arquetipo del tonto, ¿no? Que es como, por ejemplo, podría ser un personaje que es demasiado ingenuo como para saber realmente lo que está haciendo, pero a través de sus acciones tiene como un impacto en la narrativa, ¿no? Podemos pensarlo inclusive con personajes como, no sé, Forrest Gump, porque Forrest Gump básicamente va y determina la historia de Estados Unidos, pero no es como que quiera hacerlo, ¿no? O sea, sus características, como la parte de que es una persona muy ingenua, como muy idealista, por lo mismo, son los que le permiten cumplir eso. Y podemos ver ejemplos de personajes que son como más, como tú dices, molestos por lo mismo, que también como tienen esas características, es decir, dices, ok, ¿por qué te comportas así? ¿Algún otro arquetipo que se les ocurra? ¿Cómo se llamaba el personaje de Star Wars que parece un anfibio que vive abajo del agua? ¿Kit Fisto? Ah, no, Jar 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 Jar. Binks. El maldito Jar Jar Binks. Ok, podríamos identificar que Jar Jar Binks tiene que ver con el personaje secundario que menciona Elena y con un personaje, digamos, el tonto que menciona Jesús Patricio, porque las funciones que cumplen la narrativa son básicamente esas, ¿no? Pero, por ejemplo, la cosa es que no vamos a encontrar como tal cual arquetipos que sean buenos y malos, vamos a encontrar arquetipos bien ejecutados o mal ejecutados, dependiendo de nuestra percepción y de, digamos, que también le salieron a los autores, ¿no? También porque, pues, obviamente el objetivo de Jar Jar Binks no era molestar a la gente, ¿no? Era ser un personaje de alivio cómico, ser un personaje que a los niños les gustara, pero pues salió y se volvió casi casi el personaje más odiado de todo Star Wars. Es un Darth Sith. Sí, por ejemplo, esa es una teoría que tal vez no sea canon, pero podría tener mucho sentido, ¿no? Creo que Santiago estás diciendo algo, pero no sé si estás en mute. Si es en mute. Vale. No, no estaba diciendo nada. Ok, vale. Entonces, ¿se les ocurre algún otro ejemplo de arquetipos que hayan visto? Es muy extenso. Hay uno que creo que es como más común, sobre todo como en el anime y cosas así, que por algún motivo en más de una serie he visto que hay como, o sea, por ejemplo, cuando el protagonista es uno como muy llorón al inicio de la serie y no sé qué, siempre tiene como una amiga de la infancia o una chica que es como la coprotagonista que siempre la está como salvando el trasero. He visto mucho de eso. Ujú. Sí, nos vamos, por ejemplo, al anime, vamos a ver que el protagonista, especialmente en series donde hay muchas chicas, va a ser un chico completamente común, que por alguna razón es irresistible para todo el mundo que se lo encuentra. No me Entonces, refería al tanto a principio, eso, sino más como, por ejemplo, mi Uno más casa tonto. en Attack on Titan, por ejemplo, mi casa, ajá, personajes como mi casa es como, los he visto mucho y no sé, como que siempre le está salvando el trasero al protagonista, ok, pero no entonces, necesariamente ¿En una como, batalla? o sea, no necesariamente como que le gusta o está como súper muerta por él, simplemente es como que cada rato le salva el trasero en situaciones donde casi se muere. ok, podemos pensar entonces que es más bien la idea de como una chica más fuerte, ¿no? Que apoya al protagonista, ¿no? O como tú dices, la amiga de la infancia, o como con otra, o con otra conexión hacia el protagonista, ¿no? ¿Vale? ¿Algún otro que se les ocurra? Es algo temprano. ¿Cómo, perdón? Es algo temprano. Bueno, sí estoy de acuerdo en que es algo temprano. Pero vale, podemos pensar entonces que vamos a encontrar una gran variedad de arquetipos. Decía, no tenemos como una lista definitiva de lo que son los arquetipos o de lo cuáles son, pero vamos a encontrar muchos que se repiten. Generalmente cuando vemos tipos de personajes que vamos una y otra vez, probablemente tengan un personaje de origen, no sé.
Podemos pensar en personajes que dicen, ah, bueno, este es el personaje inteligente, ¿no? Este es como el genio. ¿Qué características va a tener un personaje que sea así? Digo, además del obvio. Si yo quiero si yo quiero representar un personaje y decir, bueno, quiero que mi lector, mi público, entienda inmediatamente que es inteligente, ¿qué le puedo dar además de lentes? Una clásica bata o algo así. Podría darle una bata. Eso le da autoridad. ¿Qué más? Un cuaderno. Un cuaderno. Tal vez no como darle algo físicamente como un objeto, sino más Ajá. que hable mucho. Ajá. Por ejemplo, ¿qué Yo esto características? lo noté en Hermione, por ejemplo, de Harry Potter. Ajá. Al inicio, pues, no se callaba. El carácter más que nada. El carácter. Si yo quisiera decir, ¿saben qué? O sea, este es un personaje muy listo, por ejemplo, en términos de lo que sabría, probablemente lo diría, bueno, este es un personaje que sabe jugar ajedrez, ¿no? Si sabe jugar ajedrez, automáticamente podemos asumir que es un genio. No es cierto, Ron sabía jugar ajedrez y no es un genio. Sí, pero en la mayor parte de los medios vamos a encontrar que si yo, por ejemplo, en el anime o en muchas series, si veo a un personaje jugando ajedrez, yo lo uso inmediatamente para identificar, bueno, este es el listo, porque los listos Shikamaru, son los que juegan ajedrez. ¿Cómo, perdón? como el personaje de Naruto de Shikamaru, que juega mucho ajedrez y hace estrategia con ello. Por ejemplo. Yo también juego ajedrez y no soy muy inteligente que digamos. Pero tú no eres un personaje basado en un arquetipo, quiero pensar. Pues hasta juego ajedrez tridimensional. Pero ahí nos vamos a lo siguiente, es decir, no necesariamente va a ser una representación realista, pero nos vamos a basar más bien en las asociaciones que la persona tiene. El héroe va a tener como la espada o algún arma cool, el genio va a tener, no sé, su ajedrez, sus lentes, lo que queramos, pero, o sea, obviamente en la vida real no implica que el que tú lleves lentes, no implica que seas una persona más inteligente necesariamente. No, implica que tengo miopía y astigmatismo. En efecto. Pero es algo muy curioso, si nosotros, hay varios estudios que se han hecho con jurados, y se ha visto que las personas que están enjuiciadas, generalmente si tienen lentes, tienden a ser juzgados como con más clemencia, y las personas los perciben como más confiables y más responsables y menos, digamos, menos peligrosos. Hasta el punto de que hay personas que aunque no lleven lentes en la vida diaria, se los ponen como para el juicio, ¿no? Porque entonces eso los hace ver como más, o sea, los hace ver mejor, pues. Entonces, y eso no está basado en algo real, es decir, cualquier persona puede tener miopía, astigmatismo, lo que sea, pero a nivel, digamos, de percepción, cuando nosotros vemos a una persona con lentes, podemos asumir, bueno, es que sí se siente, se ve como más inteligente. Especialmente en la ficción, cuando todos los detalles pues son intencionales. Es decir, no es que el personaje en realidad existe y necesite lentes, sino que yo como autor elijo dárselos por alguna razón. Podemos ver entonces que los arquetipos muchas veces van a reflejar ideas culturales. Por ejemplo, lo de los lentes es algo relativamente nuevo, pero que todos nosotros pues vamos a poder identificar de esa forma. Un aspecto clave del arquetipo es que un mismo arquetipo puede tomar un montón de representaciones distintas. Por ejemplo, nosotros vamos a tener el personaje Sherlock Holmes, que básicamente fue tan absurdamente popular en su momento que creó como todo un arquetipo propio, digamos, podríamos determinarle como el detective. Y vamos a ver que un montón de cosas, inclusive no solamente adaptaciones de Sherlock Holmes, van a tomar características de este personaje para crear sus propias expresiones. Es decir, todos estos personajes son en un sentido o en otro únicos, pero todos ellos expresan lo mismo que sería el personaje del detective. Están basados en el arquetipo que nosotros nos imaginamos con Sherlock Holmes. Que sea una rata, un ratón, vamos a poder identificarlo como ese mismo personaje. Sea una niña de anime, el hecho de que yo le dé una pipa y la haga detective me hace identificarla con ese mismo arquetipo. Lo mismo podemos decir de casi todos los personajes detectives que salen en las series de policías, todas las series de detectives.
casi todas tienen algo que deberle a Sherlock Holmes. No sé, ¿se les ocurren otros personajes que estén basados en este arquetipo? L. L definitivamente se va también por ese lado. ¿Algún otro? ¿Cómo se llama ese personaje de DC Watcher? No recuerdo cómo se llamaba. Rorschach. El protagonista de L.A. Noir. Ok. De DC no estoy segura a quién te refieres, pero... Lleva como una máscara, bueno, lleva una máscara que es como con varios, se podría decir, manchas negras o cosas así. Se llama Rorschach. Ajá. Ese. Eso podría ser, es decir, tal vez se aleja ya un poquito más de lo que sería nuestro arquetipo, pero aún así va a tener como ciertas características. Y podemos utilizar este tipo de arquetipos para, como de una forma positiva, como con todos estos personajes, o podemos jugar con ese para armar como nuestro villano también basado en el mismo arquetipo. Vemos, por ejemplo, tanto Yoda como Palpatine tienen como la misma función, es decir, los dos son mentores, pero Palpatine lleva a nuestro protagonista al lado oscuro y no lo lleva a descubrir con más sabiduría. En términos generales, una vez que yo establezca, bueno, esta es una expresión de mi arquetipo de Sherlock Holmes, del detective, yo ya le estoy dando mucha información a mi público y ya estoy determinando ciertas características esenciales, es decir, primero que es una persona brillante, segundo que probablemente va a involucrarse en algo como la resolución de misterios, sea por ejemplo misterios crímenes o misterios médicos. Puedo estar estableciendo otras cosas como por ejemplo el hecho de que es bastante excéntrico, como por ejemplo L que se sienta de forma rara y le gusta comer sus postres. Yo ya estoy como dándole muchísima información a mi público en ese mismo momento y desde que yo presento a mi personaje digo, bueno, le gusta cosas raras, es muy inteligente, yo ya sé a qué tipo de historia voy a ver, ¿no? Yo ya sé lo que puedo esperar del personaje. Yo puedo tener tanto expresiones como más originales, más únicas, más propias, pero el hecho de que yo esté utilizando un arquetipo puede servirme para mi historia. Pero en ese sentido podríamos pensar, bueno, si tanto se repiten los mismos personajes, no se llega a volver cliché y la realidad es que a veces es que sí. Pero no depende tanto del arquetipo que usemos, sino más bien de cómo usamos ese arquetipo. Podríamos pensar en que vamos a tener arquetipos, si vamos a tener estereotipos o vamos a tener clichés. Y si los arquetipos en general pueden apoyar hasta cierto punto nuestra historia, permitiéndonos comunicar mucha información de forma muy rápida, pues pensar en que los estereotipos y los clichés hasta cierto punto nos limitan. No sé, para ustedes, ¿cuál es el cliché que menos les gusta? Tal vez a mí el de la damisela en apuros, digo, o sea, ya es muy repetitivo y hay demasiadas historias sobre eso. Podríamos... Y el que me gusta que lidia contra esto es tal vez Shrek, como parodia y hace burla de todo este cliché. Ok. Sí, podemos pensar que es un cliché bastante ya utilizado, ¿no? Bastante abusado inclusive. Vale, ¿qué otros clichés, qué clichés no son los que menos les gustan a ustedes? Podríamos entender los clichés como situaciones que se repiten pero que no agregan nada nuevo, que ya están como muy rebuscados. ¿Qué otras clichés o estereotipos no les gusta ver en los medios que consumen? El típico protagonista llorón que no hace nada y, no sé, por algún motivo es el elegido. Ok. De hecho, sí era originalmente Neville. Neville era el elegido. Ok. Podemos pensar en que el protagonista llorón
elegido. Es decir, que podemos definirlo como un personaje elegido que no tiene las características como para merecerlo, ¿no? Pero que aún así lo es. Puede ser un cliché irritante. ¿Qué otros se les ocurren? Que todos luzcan perfectos, todos sean bonitos y como que es irreal, los personajes son irreales, no te puedes identificar con ninguno. Ok, como demasiada perfección, podría ser. ¿Algún otro? Mm, Vale, si pensamos específicamente en los videojuegos, ¿cuáles son los tropos o los clichés que menos les agradan? ¿Qué es lo que hace que les desagrade más un juego? Que los videojuegos es un poquito más difícil porque como que ya están varios videojuegos, ya experimentan varias cosas distintas, entonces es muy difícil encontrar una cosa cliché. ¿Y tú dirías que los videojuegos tienen menos clichés que otros tipos de medios? Mm, Tal vez antes sí tenían el mismo cliché porque era siempre salvar, como dice Daniel, salvar a la damisela, pero cada vez fueron cambiando más eso y fueron variando bastante, entonces es como que sí cambias bastante ese hecho. Ok. Vale, no sé, los demás podrían estar de acuerdo con eso, que los videojuegos tienen menos clichés que, no sé, series, libros, películas y así. ¿Tienen más variedad? ¿O si se les ocurre algún cliché que se repita o que no les agrade o que hayan podido identificar? Vale. Pues podemos pensar que tal vez sí, hoy en día los videojuegos tienen como más variedad en ese sentido. Probablemente podríamos identificar algunos clichés de todas formas, pero podríamos pensar que sí, hoy en día hay como más innovación y también la cantidad de juegos que van saliendo, pues tal vez sea un poquito más difícil localizar cierto tipo de clichés. También podemos pensar que si nos vamos por género, vamos a encontrar los clichés propios de cada género. Eso no solo en los videojuegos, pero también en general. Es decir, si yo veo una comedia romántica, yo más o menos sé qué es lo que va a pasar, qué clase de personajes me voy a encontrar y qué clase de conflicto van a tener. Y inclusive puedo predecir relativamente en qué momento de la película va a ser, ¿no? Es decir, el protagonista y la protagonista se conocen, tienen como su bonito encuentro, pues empiezan a conocerse, se empiezan a agradar más hasta que pasa algo que dramáticamente los mantiene alejados o que los hace que se enojen el uno con el otro, hasta que todo se resuelva y vuelven juntos, ¿no? Es decir, si puedes decir, bueno, esto es como ya viene siendo el tercer acto de la película, entonces viene siendo hora de que ya se peleen, ¿no? Y ya tengan su conflicto y estén tristes bajo la lluvia, va con música igual de triste. Por el otro lado, si yo estoy viendo una historia, no sé, de acción, yo también voy a encontrar ciertos clichés que son propios de esa historia. Es decir, voy a decir, bueno, ¿cómo va a ser el protagonista? Probablemente va a ser un hombre con ciertas características, con ciertas habilidades. Tal vez ya sea un profesional retirado, pero algo va a hacer que tome una última misión, ¿no? Por ejemplo. Entonces, nosotros vamos a ver que vamos a encontrar ciertos estereotipos que igualmente son representaciones simbólicas de ciertos arquetipos y vamos a encontrar repeticiones en las historias que se dan una y otra vez. ¿Cuáles podríamos decir entonces que es la diferencia entre un arquetipo y un estereotipo? El estereotipo es algo que reproduce un arquetipo sin agregar nada original, es decir, si yo quiero poner un personaje mentor, entonces yo agarro a un señor, le pego una barba blanca y digo, bueno, hasta aquí llegó mi trabajo, ¿no? Aquí está su mentor. Es exactamente igual que cualquier otro mentor genérico. Otro problema con los estereotipos puede llegar a ser que reproduce ideas dañinas o simplificados sobre ciertos grupos de personas. Es decir, yo puedo encontrar, por ejemplo, no sé, si hablo, por ejemplo, de algo como el autismo, voy a ver, por ejemplo, que muchas veces se presenta el personaje que tiene autismo como de la misma forma, que es un hombre que está interesado en las matemáticas o que tiene solamente una habilidad para la que es bueno y todo lo demás no funciona tan bien. Y finalmente los estereotipos llegan a ser aburridos porque son sumamente repetitivos.
El problema de la repetición es pues que básicamente yo sé lo que me voy a encontrar y no me ofrece nada nuevo. En términos generales, la diferencia entre arquetipos y estereotipos está básicamente en la ejecución. Es decir, yo puedo encontrar muchos personajes clichés que están basados en los mismos arquetipos, pero que no cambian o no modifican nada, no hacen nada nuevo con ese personaje. Y dices, bueno, por ejemplo, no sé, Splinter dice, bueno, al menos desde la parte en la cual es una rata gigante que vive en la alcantarilla con 4 tortugas, ya tengo como ciertas cosas interesantes a su favor. Si yo tuviera, por ejemplo, si ustedes estuvieran trabajando, digamos, en un juego, y la empresa para la que estuvieran trabajando les diría, oye, ¿sabes qué? Yo quiero que tu juego utilice, tal vez no, probablemente no les digan que el arquetipo, pero la imagen de la damisela en peligro. ¿Qué se les ocurre a ustedes que podría ser este estereotipo un poquito más interesante? ¿Qué clase de variaciones le podríamos dar para que fuera un poco más interesante? ¿Qué se les ocurre? Que la damisela en peligro sea la mala de toda la historia o algo así. Por ejemplo, eso podría ser una. Hacer que sea la villana que nadie sospeche. Me gusta. Sí, interesante. Vale, ¿qué otras cosas se les ocurren? ¿Cómo podríamos variar esto? No sea necesariamente una mujer siempre. Ajá. Por ejemplo, podríamos presentar como a nuestra protagonista como la típica princesa y mandarla a ella en la misión de rescate, ¿no? Hacia alguien que no sea una princesa en peligro. ¿Qué más podríamos hacer para variarlo? Intercambiar los papeles, o sea, me refiero como que no forzosamente la damisela y el protagonista sean como exactamente personas normales o bellas como tal, sino que sean sean bestias o monstruos y que el villano sea una persona. Ok, podríamos pensar, ¿no? Que es un poquito como lo que hace Shrek, ¿no? Donde, por ejemplo, tenemos a los ogros. Entonces podría ser el protagonista que sería más clásicamente atractivo, que es el protagonista, el villano, el antagonista que sea más clásicamente atractivo y que la damisela en peligro se vea más monstruosa, ¿no? Eso podría ser lo más interesante. ¿Alguna otra idea? Vale. En términos generales vale la pena tenerlo en mente porque, es decir, por un lado, usar los arquetipos no es como ni bueno ni malo, ¿no? Es una herramienta más que tenemos para contar historias. Si nosotros lo utilizamos bien, podemos transmitir bastantes cosas hacia nuestro público. Pero si lo usamos mal, puede llegar a ser relativamente fácil caer en estereotipos. En relación a lo que mencionábamos, los arquetipos no solo van a ser tipos de personajes, sino también pueden ser lugares, pueden ser objetos o pueden ser situaciones. ¿Qué ejemplos de arquetipos se les ocurren en ese sentido? ¿Qué objetos o lugares podríamos considerar que son arquetípicos? Como los templos donde consiguen un objeto superpoderoso o algo así. Por ejemplo, un templo puede ser un lugar muy arquetípico. ¿Qué más? Los castillos o los calabozos. También, definitivamente. ¿Qué objetos podríamos considerar arquetípicos? Espadas, piedras, como armas en general. Podemos pensar que inclusive las armas de fuego pueden tener como ese papel arquetípico, ¿no? Vale. Va. Entonces, podemos ver también que ciertas situaciones van a tener que ver con los arquetipos. No sé, el modelo clásico es el camino del héroe. No sé si lo han escuchado antes o lo han visto antes. Si es así, ¿qué saben sobre el camino del héroe? Que es como la estructura base para crear una historia, más o menos. Ajá. ¿Eso es correcto? ¿Algo más? Es como para marcar la evolución de un personaje principal. Vale.
Eso es correcto. Podemos pensar en que vamos a tener como ciertas estructuras arquetípicas por las cuales nuestro protagonista va avanzando. El camino del héroe, aunque sí podemos cuestionar un poquito qué tan universal es, pero vamos a encontrar que el camino del héroe es una de estas. Vamos a empezar en un mundo normal, por ejemplo, entonces tenemos a nuestro protagonista, que es el típico protagonista de anime que va a la escuela y se sienta cerca de la ventana, pero pues su vida en este momento es normal. Hasta que pasa algo que lo llama la aventura y lo obliga a cruzar el umbral, justamente desde el mundo normal hasta el mundo, digamos, el mundo especial. Es el mundo especial. Una vez que cruza el umbral, el protagonista se encuentra en un mundo que es completamente diferente. Por ejemplo, podemos pensar en Harry Potter. Harry Potter recibe un llamado a la aventura en la forma de las cartas de Hogwarts. Y finalmente, cuando los Dursley ya no le pueden impedir ignorar más el llamado a la aventura, literalmente Hagrid se lo lleva al callejón, donde es el mundo fantástico, donde se abre por primera vez el mundo fantástico, donde todo es diferente y mágico, y hay varitas, y hay búhos, y hay todas estas cosas increíbles. Después de que el protagonista cruce el umbral, tiene que pasar por su camino de pruebas, donde pues le van pasando cosas que lo obligan a aprender a aprender habilidades nuevas, a probar su valor, a probar sus habilidades, su estatus como elegido tal vez. El camino de las pruebas lo lleva hacia el abismo, que es el punto más bajo de emocional, donde enfrenta como el desafío más grande, que lo lleva a un cambio personal y lo lleva al, digamos, el premio máximo, el premio que más le va a ayudar. Y el héroe puede regresar al mundo normal, sin embargo, llevando consigo eso que consiguió, que puede ser algo real o algo metafórico. Ok. El camino del héroe ha sido un poco cuestionado, especialmente porque dicen, bueno, es que todas las historias lo siguen. No todas las historias lo siguen. Tenemos un visitante arquetípico. Sí, que no entiende que estoy dando clase, porque es un gato. ¿Cuál podríamos pensar que son las características arquetípicas del gato? Maullar. Maullar. Meterse en medio. Molestar. Pelear a las 3 de la Atención en mañana. momentos que no tendría que pedir atención. Sí. Comer. Podemos pensar que el gato es como un animal que arquetípicamente es como más independiente, ¿no? Podría ser inclusive visto como más malvado. Un perro generalmente es más bueno. Pero podríamos pensar que en gato es como más mágico, ¿no? Más misterioso, más arquetípico en ese sentido. Vale, entonces podemos pensar que ver el camino del héroe, que se aplica mucho especialmente en las historias de fantasía y otras, y es como de ciencia ficción, todo lo que tenga que ver como con aventura, y especialmente pues con una distinción más clara entre el mundo normal y el mundo especial, ¿no? Pero el mundo especial puede ser inclusive, bueno, o sea, como algo más mundano, es decir, o sea, el protagonista se ve involucrado en el mundo de, no sé, de las estafas, en el mundo de los ladrones profesionales, ¿no? El mundo de los asesinos, en cualquier otra cosa que sea distinta a la vida normal. ¿Qué historias se les ocurren que podríamos determinar que siguen más o menos el camino del héroe? Hércules. Podríamos imaginar. Si nosotros vemos la película de Hércules, bueno, vamos a agarrar la película de Disney porque creo que es la versión que más vamos a conocer de la historia de Hércules. Pues tenemos a Hércules, que es el hijo de Zeus, y en esta versión es el hijo de Hera también, para que no sea, para quitarle su conflicto principal mitológico. Entonces tenemos a Hércules que, o sea, vive una vida relativamente normal, excepto por el hecho de que es absurdamente fuerte, ¿no? Hasta que, si bien recuerdo, va al templo de Zeus, y Zeus, la estatua de Zeus se anima y le habla y le dice que él es su hijo, y que él puede inclusive llegar a volverse un dios
y empieza a entrenar, ¿no? Ese sería su llamado a la aventura. De ahí él cruza el umbral hacia un mundo más fantástico, es decir, se empieza a involucrar en el mundo de los héroes y los dioses. Pasa por todo el camino de las pruebas que involucra, bueno, entrenar con Phil, matar a los monstruos que se encuentra, volverse un héroe y superar pues toda la prueba bueno, puede superar la prueba de la popularidad. Conoce a Megara y esto, digamos, forma la mayor parte de la película hasta que llega al abismo. En la película de Hércules, ¿cuál sería su punto emocional más bajo, el punto emocional más bajo del protagonista? ¿Cuál es su momento de crisis? No he visto como tal la película, pero creo que es cuando se enamora. No, cuando se No. engaña. Bueno, cuando pierde su fuerza, por así decirlo. Ok, podemos pensar Sí. que es cuando pierde su Sí. fuerza. O también cuando no, haciendo todo eso aún no puede ser un dios porque aún con toda la fama y todo eso, cree que él ya es un héroe, ya se puede volver un dios, pero Zeus le dice, no, todavía no puede ser un dios y empieza, y se enoja como tal. Ok. Vale, podríamos pensar que tendría que ver con eso. Si yo bien recuerdo la película, hay una parte donde Megara se muere, ¿no? Es Ajá. decir, hay una parte donde ella se muere y al menos yo lo identificaría como el punto más bajo porque es cuando él como más conflicto siente, ¿no? Cuando más, cuando más está devastado emocionalmente. Finalmente eso es lo que lo lleva a la transformación. Él se convierte pues de cierta forma en un héroe real. Inclusive tiene la opción de volverse un dios, pero en lugar de volverse un dios, él toma como el don que se le otorga, que es en este caso poder regresar a la vida a Megara, y sacrifica su posibilidad de ser un dios para volver al mundo del cual vino, pero llevando, o sea, volviéndose ya un héroe mucho más heroico, valga la redundancia. ¿Se les ocurre algún otro que podría seguir bien el camino del héroe? Pokémon. Vale. Bueno, podemos pensar que Pokémon, digo, pensando, no sé, en el anime, es un camino del héroe que jamás se completa, ¿no? Jamás, o sea, esto se queda para siempre fuera del alcance de Ash. Si dice que su objetivo es ser el más grande maestro Pokémon, entonces básicamente el anime de Pokémon está atorado como en el camino de las pruebas, ¿no? Digo, lleva como 20 años haciendo lo mismo, es decir, sí, vamos a competir en el nuevo torneo en la nueva región, pero nunca alcanza realmente a ganarlo, ¿no? A conseguirlo. Pero podemos pensar que los juegos pueden seguir como un camino como más arquetípico, no sé, primero vas, eliges tu Pokémon y cruzas como de la vida normal de un aldeano a ser un maestro Pokémon. Podríamos pensar que sí, hasta cierto punto toma la estructura. Digo, no siempre vamos a encontrar historias que lo siguen al pie de la letra, pero puede ser un modelo que es bastante útil para nosotros para generar historias como de mayor impacto, especialmente en el género de ficción especulativa, es decir, ciencia ficción, fantasía, aventura, todo lo que es eso, que son las historias que más vamos a encontrar en los videojuegos. ¿Tenemos dudas hasta aquí? Vale. Entonces vamos a tener distintos tipos de arquetipos, vamos a tener diversos modelos de arquetipos y distintas formas de clasificarlo. A ver, un momento. Si nosotros vamos a tener todos estos arquetipos, nos pueden servir para construir nuestros propios personajes y darle como nuestro giro único para poder, aún así, digamos, llegar al público que vamos a tener. Para eso me gustaría hacer una pequeña dinámica. Me gustaría que cada quien eligiera un arquetipo de este esquema que vamos a tener aquí, si puedo encontrarlo. A ver, aquí está. Y que cada quien se tomara unos minutos para pensar en algún personaje
que esté basado en su arquetipo, pero que ustedes consideren que es único. ¿Lo puedo repetir? ¿Que consideremos que qué? Que elegir algún arquetipo para crear su propio personaje que esté básicamente basado en ese arquetipo, pero que sea relativamente único. Ahorita les voy a compartir la pantalla con la imagen. Nos vamos a tomar estos 12 personajes, bueno, estos 12 tipos de personajes que podemos utilizar como un modelo para generarlos. Ahora, tómense unos 5 a 10 minutos para armar su personaje. Cuéntenos sobre en qué arquetipos se basaron y qué van a hacer para que este personaje sea único. Y después vamos a hacer una pequeña votación para ver qué personaje creen ustedes que fue el que mejor interpreta o reinterpreta su arquetipo, ¿no? O sea, tenemos que como crear uno. Ajá. Sí, ya pueden ver los 12 arquetipos aquí en pantalla, ¿no? Ok. Entonces, pueden buscar, pueden leerlos más o menos, ver cuál les gusta y cómo podrían interpretarlo. ¿No puede copiar la imagen y mandarla por Discord para que la podamos ampliar? Eso es una muy buena idea, la cual voy a hacer en este momento. Sí. Tenemos que dibujarlo, ¿verdad? No es necesario No, que lo solo- dibujen, es más bien armar como una propuesta y, digamos, decirnos cómo manejarían este personaje. Aquí ya tienen la imagen en el Discord. Y entonces, si quieren, tómense unos minutos para leerlo, para ver y para pensar en algún personaje basado en estos. Tenemos que pensar el nombre y todo. Sí, de preferencia. Es decir, básicamente lo que van a hacer es como un pequeño pitching de decir, bueno, o sea, este es el personaje que yo propongo, esta es la forma en la que yo interpreto el arquetipo y qué es lo que hace que este personaje sea interesante para los demás, ¿no?
2 minutitos más y después empezamos a escuchar sus propuestas. Vale, ¿alguien tiene ya su personaje que quiera compartir? Yo lo hago sin problema. Adelante. Yo escogí el Jester o Bufón. Me gusta la idea de que sea humorístico, original y que no tenga como, que sea cruel más que nada, sea como que directo y frío. Aunque siento que sería bastante interesante hacer una historia con él, ya que una de sus características principales también es que sea ineficiente, que se lo tome todo como juego y que tenga como reto principal algo demasiado serio, que el rey se lo ordene porque pues, es un bufón, sigue las órdenes del rey y que a pesar de todo esto logra hacerlo bastante bien y obtenga un mejor resultado de lo que se cree. Ok. Entonces, digamos, tu personaje sería literalmente como un bufón, ¿no? En la corte de algún rey de Un fantasía. bufón, pero que es que él sería el héroe, entonces pasaría de ser normalmente como un personaje secundario al principal. Ok, Y es lo que me gusta. ok, suena bien, suena bien. Y como nombre me gustaría como algo como B, la simple B y un fon. ¿Sabes? Ok, Como B-fon. ok, suena divertido. Y además en inglés sería como C divertido. Ok, me agrada, me agrada. Gracias por compartir tu personaje. Vale, ¿quién quiere seguir? Puedo ser yo, aunque Adelante. yo no lo tengo como tan desarrollado, pero siempre, o sea, me gustan las historias con protagonistas que tienen como problemas. Entonces, estaba pensando más bien como lo que hice fue agarrar un poco de dos. No sé si eso se podía hacer, pero Sí, lo hice igual. adelante. Agarré el Creator y el Magician. Tal vez un poquito del Jester también. Pero básicamente lo hice como... Me gusta un poco como... em, que tenga... Que el personaje tenga problemas de la realidad, entre muchas comillas. Y también un poco de fantasía. Entonces, por eso pensé en él como un personaje que es capaz de crear como objetos como simples en realidad, pero que le ayudaran como a salir de situaciones como difíciles, porque estaba pensando en darle como problemas, o sea, que estuviera como en un limbo en el que tuviera tanto problemas como con la policía, como al mismo tiempo con
una mafia, entonces que estuviera ahí como complicado en ambas situaciones. Ok, Y que tuviera esa habilidad como de hacer objetos que le pudieran como ayudar en cosas como persecuciones y cosas así. ok, eso suena muy divertido. Digo, pobre tipo le debe dinero a la policía y a la mafia a la vez, pero al menos puede hacer cosas que le ayuden. Sí. Suena muy divertido, gracias. ¿Quién quiere seguir? A mí se me ocurrió algo bien raro. Adelante. Decía Pepillo el Maguillo. Ok, el Magui. El Maguillo, porque es un mago. Ok, Estaba pensando en que él iba a romper el estereotipo de que los magos siempre son como los sabios y que nunca tienen aventuras como tal. Pero además es algo distraído, pero es el que se sabe todos los hechizos, pero los aplica en malas circunstancias. Pero solo por intentar romper el estereotipo. ok. Vale, suena divertido. Lo verías también dentro de una historia como más de fantasía. Va, me gusta, me gusta. ¿Quién sigue? Yo. Yo elegí pues el arquetipo de héroe. Ajá, Quiero que mi personaje tenga esa fuerza, esa solidez, rigidez, que tenga el coraje de hacer las cosas, pues que tenga también mucha fe y que, como dice aquí, vaya contra los pronósticos, más que nada. Muchas veces pueden subestimarlo, pero él siempre va a demostrar que no es así, que tiene más potencial. Pues es arrogante un poco y tiene como que delirios de grandeza también. ok, Y yo le pondría Heisenwald. ok. Vale. ¿Y lo imaginas como un héroe, como un caballero, como un, no No, sé? sí es humano justamente, tiene dotes científicos, podría considerarse también ingeniero, pero pues sí es muy habilidoso al respecto, no tiene poderes, es humano, es mortal. Ok, entonces lo ubicarías como en un contexto más moderno, digamos. Ujú, sí. Vale, me gusta, gracias. ¿Quién quiere seguir? Yo quiero. Adelante. Yo escogí el de Creator y me lo imaginé como trabajando para el FBI. Tipo, no sé si vieron Mentes Criminales, no sé si vi a García, era mi personaje favorito, entonces me imaginé algo así, parecido. Una chica que siempre como que tiene muy buenas ideas y lo combina con la tecnología y ayuda a otros. Ese es como un personaje. Ok. Sí. Vale, entonces también podríamos tomar un personaje que típicamente es de apoyo y ponerla como en el centro de la narrativa, ¿no? Ujú. Vale, eso me gusta. Gracias. ¿Quién quiere seguir? Yo ya de una vez para acabar con este sufrimiento. Oh, qué Bueno, pues, triste. Eso ya bueno, eran no, mis no, no, sentimientos, ¿sabes? no, 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 perdón. Sí, sí, sí. Bueno, hice una tipo de combinación entre Hero y Sage. Ajá. Es un viejito que sabe artes marciales. Por más ridículo que suene, es un viejito que sabe artes marciales y pues, bueno, por así decirlo, es no sé cómo decirlo, es ¿cómo lo digo? Vaya, por así decirlo, anda salvando en apuros a varios de sus compañeros y creo que sobre eso tal vez. Ok. Entonces sería tal vez un viejito más que el típico héroe que podríamos encontrar, ¿no? Ajá. Vale, me gusta. También nuevamente podemos tomar un personaje que generalmente sería como secundario y ponerlo al centro de la narrativa, ¿no? Es decir, qué tan diferente, por ejemplo, sería una historia de artes marciales si el protagonista tuviera 60 años y solo quisiera jubilarse el pobre, pero no lo dejaron. Podría ser una cosa bastante más interesante. Gracias. Vale, ¿quién más? Yo, yo me fui por la parte más de como de inocente Ujú. y me imaginé que sea como una niña, pero esta niña fuera como creada por el villano, o sea, que fuera un experimento creado por el villano. Ok, Y esto es como una subtrama o cosas así, pero que el héroe
en unas ciertas batallas con el villano, se diera cuenta de esta niña, tal vez encapsulada en algún lugar, la saque y a la niña, al no saber para qué está creada y todo eso, sea guiada por el buen camino por este héroe. Ok, eso suena bastante interesante, ¿no? Podrías tener como mucho potencial dramático en cómo la niña se vería a sí misma, ¿no? Si descubriera para qué fuera creada y así, ¿no? Ajá. Puede ser una cosa muy interesante. Gracias. Vale, ¿quién falta? ¿Quién sigue? Bueno, yo escogí Sage. Ujú. Y creo que es como más melancólico el personaje porque me lo imaginé como un hombre tipo de 40 años. Bueno, literal lo escribí, que da como consejos a todos y suele ser muy querido, pero también suele sentirse muy fuera de lugar y tuvo como alguna desgracia que le ocurrió en su pasado, por lo cual se volvió como solitario, pero se volvió más sabio al darle consejos a los demás. Ok. Suena un poco triste, ¿no? Pero podría ser un buen protagonista para una historia. Ujú. Vale, ¿quién más? Yo Adelante. escogí el de Rebelde. Ujú. Más nada porque me imagino como una historia de un personaje que llegó a ser en su momento malo. Bueno, sí, malo, por ahí fue como el nombre, lo hizo Rebelde. Y pasó a un acontecimiento en su vida en el que lo hizo como replantear sus ideales, por así decirlo, y ayudar al bando opuesto o algo. Ok. Podría ser interesante. Gracias por compartir. Vale, ¿y me falta alguien? ¿O ya somos todos? Falto yo. Adelante. Bueno, yo había pensado en una como combinación entre lo que sería el héroe y el rebelde, Ujú. porque pues básicamente sería un tipo que externo a todo lo que es como todo un grupo de soldados y de caballeros y así, él tomaría como el arma más representativa de ellas y se lo tomaría para él. Entonces todo el mundo lo vería con rechazo, pero él siempre, pues a pesar de todo, él sería pues el heroico, todo valiente, pero siempre muy individual y nunca está de acuerdo con la gente que se supone que le da órdenes porque él no los ve como si fueran gente realmente buena. Entonces como que evita a todos, pero trata de hacer el bien. Ok. Vale, me parece muy bien, gracias. Entonces, podemos decir que aunque varios agarraron arquetipos parecidos, podemos ver que sí se fueron como por caminos muy diferentes. Y yo creo que en general, o sea, podemos ver aquí que aunque tomemos un arquetipo muy bien establecido, realmente podemos darle un giro novedoso, ¿no? O jugar un poquito con él, o combinarlo, por ejemplo, así da este es no solo un mago, sino también vamos a tomar elementos, no sé, del héroe o así. O una de las estrategias también es tomar un personaje que tal vez sería generalmente un personaje de apoyo y ponerlo al centro de la narrativa y ver cómo cambia la narrativa en esa situación. Vale. Entonces, aquí tenemos nuestros 10 personajes. Yo creo que es válida la pregunta de Oscar, pero como que no lo veo por acá. Pero entonces, entre las propuestas que ustedes escucharon, si quieren por el chat, ¿cuál de estas les suena como a una historia que ustedes quisieran saber más? Es decir, ¿cuál de estas creen que les gustaría, o sea, creen que sea más interesante? ¿Cuál se les hizo más interesante como para ver toda una historia basada en ese personaje? De las propuestas de sus compañeros. Me gusta la de Lele, la del mago, Ujú. porque al principio sí me lo imaginé como el típico mago del medievo, Ajá. pero ya cuando lo metes en un contexto como de policías y mafia, Ujú. siento que podría ser como un tipo, me recuerda más a Constantine de DC Comics. Ok, esa es la propuesta de Elena, ¿no? Ujú. Tú dices. Vale, gracias. ¿Alguien más quiere votar por la propuesta de Elena?
el mago endeudado con el FBI. Yo. Ok, 1, 2, 3, 3 votos, ¿no? Vale, gracias. Los demás, ¿qué dicen qué propuesta les gustó? A mí me gustó la de Isol. Ok. Vale, ¿alguien más quiere votar por la propuesta de Isol? Ok, 1 voto, 2 votos. Ya no podemos repetir votos, ¿verdad? Yo diría que en este caso les voy a dar 2 votos a cada quien. Ok. Vale. ¿Alguien más quiere nominar alguna que les haya gustado, que les haya Yo llamado también me la voy por ahí. Igual. Ok. Entonces tenemos 3 para Elena y 3 para Isol. Vale. ¿Quieren nominar alguna otra que les haya gustado, que les haya llamado la atención? Digo, yo sé que hoy estamos como todos un poquito, creo que nos pegó bien duro el jueves, pero ya casi acabamos, ya casi. Voten por sus compañeros. ¿Qué propuesta les gustó? Yo por la de Elena. ¿De cuál, perdón? No te escuché muy bien. La de Elena. Ok. Vale, la 4, ¿no? La que está marcada en el chat como 4. Vale, ¿alguien más quiere votar por esa propuesta? La propuesta del héroe no. Ok, entonces va a tener un voto. Vale, ¿qué tal? Entonces, si quieren vamos a destacar las que no había mencionado. ¿Alguien quiere votar por el bufón? El personaje de bufón en la corte del rey con su bonito nombre del bifán. A mí sí me gustó, yo creo que sí votaré por él. Ok. Yo también. Entonces hacemos 2 votos por el bufón. Va. El Creator Magician, que es la de Elena, ya votamos por ella. El maguillo de Diego, ¿quién vota por el maguillo? Ok. Vale, gracias. Sí. Ahorita que lo mencionaste me recordó un poquito al personaje de Rincewind del mundo disco, que es un mago que básicamente no sabe hacer nada, pero es muy bueno corriendo y escapando del peligro. Nice. Siempre. Están muy buenos esos libros si los quieres ver alguna vez, buscar alguna vez. Entonces, de acuerdo, ya la tenemos. La quinta es como este personaje del Creator en un contexto del FBI inspirado en García de Criminal Minds. ¿Alguien quiere votar por ese? A mí me gusta la idea de García de Criminal. Ok, entonces tenemos un voto por García. Vale, el 6 que sería nuestro señor de artes marciales, un viejito con habilidades de artes marciales. Como el protagonista, ¿alguien quiere votar por ese? Yo. Ok, muy bien, tenemos un voto por ese. Vale, después tenemos el personaje de la niña creada por el villano que accidentalmente es rescatada por el héroe antes de que pueda hacer cosas malas. ¿Quién quisiera votar por esta propuesta? Ok. Tenemos el personaje del Sage, que es como melancólico, inspirado en una tragedia, que le da consejos a los demás. ¿Quién vota por esta propuesta? Ok. Y tenemos el personaje de Isol, que ya lo tuvimos. Y la última propuesta es la de Luis con su propuesta del héroe rebelde. ¿Alguien quiere votar por esta? Vale. Entonces, con 3 votos cada quien, Isol y Elena se llevan 0,3 décimas para su ensayo. Felicidades. Porfa, recuérdenme cuando lo entreguen, así nada más me ponen como el comentario de que ahí también tenía 0,3 décimas por la actividad tal, ¿va? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Okay. Y yo también lo apunto. Entonces, les vuelvo a comentar rápido del ensayo porque había por ahí dudas. La idea del ensayo es que me presenten un análisis de algún juego que a ustedes les guste, que se les hace que sea bueno, en función de alguno de los conceptos que hemos visto. Ya hablamos de conceptos de psicoanálisis, hablamos de conceptos de arquetipos hoy, hablamos de conceptos de psicología positiva, también pueden aplicar alguno de los que vieron en la página.
La idea es que tomen alguno de esos conceptos, lo definan utilizando fuentes externas y que pongan, bueno, ¿cómo es que creen ustedes que este juego maneja el concepto o el tema? ¿Y por qué piensan que lo maneja bien? Es decir, realizar un análisis del juego en función del concepto que ustedes eligieron. El ensayo es para el próximo viernes y la rúbrica, es decir, lo que necesita tener su ensayo ya está en el chat de Discord. Entonces, léanla bien, pongan atención a lo que leen y pues redacten un ensayo. Ese va a ser entregado por el iCampus. Ya mañana espero tener bien, o sea, ya que esté la cosa de la entrega, que va a ser, creo que ensayo 1, tarea 1. Entonces me lo van a mandar por ahí y ya para que la próxima semana tengamos nuestra primera evaluación parcial. Más de eso van a tener un pequeño cuestionario que va a valer 25%. Yo creo que va a ser a libro abierto, pero, o sea, les voy a pedir como su opinión también, ¿no? Entonces, esa va a ser también el próximo jueves, pero no probablemente con libro abierto. Y lo otro es su participación, que si vienen a clase y así, entonces ya tienen participación. Y no sé si tienen más dudas, preguntas, comentarios, críticas. Compartir más. A mí no se me ocurre nada para mi ensayo. Ok. Pues aquí, por ejemplo, podrías pensar, no sé, puedes agarrar, por ejemplo, la idea del arquetipo y examinar qué clase de arquetipos utiliza algún juego que te guste, no sé. También pueden basarse un poquito en la lectura, ver como los distintos tipos de personaje. Sí, porque estaba pensando en Mega Man y sí tiene mucho el arquetipo del clásico héroe. Ajá, entonces podrías examinar cómo lo hace y, por ejemplo, si a ti te gusta Mega Man, qué es lo que hace que funcione bien el juego, ¿no? ¿Cómo es que aplica el arquetipo? Porque la idea no es que solo dicen, ah, bueno, esto es Mega Man y es un héroe bien. Actualmente sí lo hacen así. Sí, pero también por qué funciona, ¿no? O sea, ¿qué en tu opinión hace que funcione bien el juego en función de ese arquetipo, ¿no? Es decir, si quiero ver un análisis y no solo porque sí me han entregado ensayos así de, este juego tiene flow, punto. Fin del ensayo. No, o sea, ¿por qué tiene flow? ¿Cómo te maneja el nivel de reto, va? Entonces sí háganme un pequeño análisis de eso. ¿Va? Okay. ¿Va? Y cualquier cosa, escríbame, también tienen la opción, si ya lo tienen, de mandarme, por ejemplo, un borrador o lo que quieran, antes del miércoles a las 12 de la noche, por favor, porque si no, no me da tiempo. Y pues ya sería todo por hoy. Nos vemos la próxima. Ok, gracias. Ya como si estuvo un poquito pesado el jueves de hoy, ¿verdad? Está como... Pues es el primer Un jueves poco. de Es octubre. que ya empieza nuevo mes. Sí, vamos a ver qué sorpresas nos trae el 2020. Es que ese ya es mes de Halloween. Zombies. Suena temporada de zombies. Ahí está mi nuevo fondo del mes. Ah, qué bonito. Pumpkin Hill, del Sonic Adventure 2. Vale, pues sí. Pues va, y también acuérdense de hacer la otra lectura, la de Clash of Clans para el siguiente, y vamos a comentar cómo nos vuelven adictos los juegos. Entonces, nos vemos la próxima, cuídense mucho y bye bye. Se cuidan. Bye. Bye.